Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que yo no era de los que creía en estas cosas. Siempre fui muy escéptico con todo lo que tuviera que ver con brujas, aparecidos y cosas por el estilo. Pero después de lo que viví hace 5 años en el rancho de mi tío, puedo asegurarles que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Lo que voy a contarles me pasó de verdad. Y aunque todavía me cuesta trabajo dormir algunas noches pensando en ello, siento que debo compartirlo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. En ese entonces tenía 26 años y trabajaba en una oficina de la ciudad. Mi vida era muy normal, muy rutinaria, hasta que mi tío Aurelio me invitó a pasar unas semanas en su rancho. El lugar se llamaba San Miguel y estaba como a 3 horas de la ciudad, perdido entre cerros y caminos de terracería que parecían no tener fin. Mi tío Aurelio era hermano de mi papá, pero muy diferente a él. Mientras mi padre siempre fue un hombre de ciudad, muy práctico y moderno, mi tío era de los que todavía vivían como en los tiempos de antes. Tenía su rancho desde hacía más de 30 años, criaba ganado y cultivaba maíz. Era un hombre bueno pero callado, de esos que hablan poco, pero cuando lo hacen, uno mejor les hace caso. Llegué al rancho San Miguel un viernes por la tarde de octubre. Recuerdo bien la fecha porque era el día de mi cumpleaños. Y en lugar de celebrarlo en la ciudad como siempre, decidí aceptar la invitación de mi tío. El lugar era hermoso, no voy a negarlo. Había mucho verde, los cerros se veían azules a lo lejos, y el aire era tan limpio que se podía respirar hondo sin sentir el smog de la ciudad. La casa era grande y vieja, de esas construcciones de adobe con techo de teja que ya no se ven mucho. Tenía un patio central con un pozo en el medio y corredores con columnas de piedra. Todo estaba muy bien cuidado, pero se notaba que había pasado mucho tiempo desde que la construyeron. Mi tío vivía ahí solo, desde que mi tía Esperanza había fallecido 2 años, antes por una enfermedad del corazón. La primera semana todo fue muy tranquilo. Me levantaba temprano con mi tío, lo ayudaba a dar de comer a los animales, a revisar las cercas y a hacer los trabajos del rancho. Por las tardes nos sentábamos en el corredor a tomar café y platicar. Él me contaba historias de cuando era joven, de cómo había conseguido el rancho, de los buenos y malos tiempos que había vivido ahí. Fue durante una de esas conversaciones que por primera vez escuché hablar de Doña Remedios. Mi tío mencionó el nombre como si nada, pero yo noté que su voz cambió un poco cuando lo dijo. Le pregunté quién era, pero él nada más movió la cabeza y me dijo que era una mujer que había vivido en el rancho de al lado hacía muchos años. El rancho de al lado era un lugar que me había llamado la atención desde que llegué. Estaba abandonado. Se veía que llevaba mucho tiempo sin que nadie lo cuidara. Las construcciones estaban medio caídas, las cercas rotas y todo estaba invadido por la maleza. Desde la ventana de mi cuarto se podía ver perfectamente, y por las noches, cuando no podía dormir, me quedaba viendo hacia allá. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó un ruido extraño. Al principio pensé que eran los perros del rancho, pero cuando puse más atención, me di cuenta de que venía de afuera. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. La luna estaba muy clara esa noche, así que se podía ver bien el paisaje. Lo que vi me dejó helado. En el rancho abandonado había una luz que se movía de un lado para otro, como si alguien estuviera caminando con una lámpara o una vela. La luz iba lento, muy lento, y parecía flotar un poco sobre el suelo. Me quedé pegado a la ventana, tratando de entender qué podía ser. La luz se movió por varios minutos, siempre en el mismo patrón. Iba desde lo que parecía ser la casa principal del rancho abandonado, hasta un árbol grande que estaba en el patio. Daba vueltas alrededor del árbol 3 veces, y luego regresaba a la casa. Esto lo hizo como 5 veces seguidas, siempre igual, siempre a la misma velocidad. Cuando por fin desapareció la luz, me quedé despierto el resto de la noche, preguntándome qué habría sido. Por la mañana, durante el desayuno le conté a mi tío lo que había visto. Él se puso muy serio y dejó de comer. Me vio fijamente y me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Le dije que sí, que había estado bien despierto y que la luz era muy clara. Mi tío suspiró hondo y se levantó de la mesa. Caminó hasta la ventana que daba hacia el rancho abandonado y se quedó
Ahí parado varios minutos, sin decir nada. Cuando regresó a la mesa, me dijo algo que me puso la piel de gallina. Mijo, esa era doña Remedios. Está buscando algo que perdió hace muchos años, y parece que no lo va a encontrar nunca. Le pedí que me explicara qué quería decir, pero él nada más movió la cabeza y me dijo que algunas cosas era mejor no saberlas. Me pidió que por favor no me acercara al rancho de al lado, y que si volvía a ver la luz, no saliera de la casa por ningún motivo. Esa noche volví a ver la luz, y la siguiente también. Siempre era igual. Aparecía como a las 2 de la mañana. Hacía el mismo recorrido de la casa al árbol. Daba las 3 vueltas y regresaba. Era como si estuviera siguiendo una rutina que había hecho miles de veces. Al tercer día de estar viendo esto, mi curiosidad pudo más que el miedo y la advertencia de mi tío. Decidí que tenía que saber qué estaba pasando realmente. Esperé a que mi tío se durmiera y salí de la casa sin hacer ruido. La luna seguía muy clara, así que podía caminar sin problema hacia el rancho abandonado. Mientras caminaba, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Cada paso que daba me costaba más trabajo, como si algo me estuviera jalando para atrás, tratando de impedirme que siguiera, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Así que continué. Llegué hasta la cerca que separaba los dos ranchos y me escondí detrás de unos mezquites. Desde ahí podía ver perfectamente el patio del rancho abandonado. El árbol del que les hablé estaba justo en el centro. Era un mezquite muy viejo y muy grande, con las ramas extendidas como si fuera un paraguas gigante. Como a las 2 en punto, tal y como había visto desde mi ventana, apareció la luz. Pero ahora que estaba más cerca, pude ver algo que me dejó sin respiración. La luz no venía de una lámpara ni de una vela. Era una mujer vestida de blanco que brillaba con luz propia, como si tuviera fuego adentro. La mujer era muy delgada y muy alta. Su pelo era largo y blanco, le llegaba hasta la cintura, y su vestido también era blanco pero muy viejo, como de otra época. Caminaba muy lento, casi flotando, y tenía la cabeza agachada, como si estuviera buscando algo en el suelo. Hizo exactamente lo que yo había visto desde la ventana. Fue desde la casa hasta el árbol. Dio 3 vueltas alrededor de él y regresó, pero esta vez, cuando estaba dando la segunda vuelta al árbol, levantó la cabeza y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Nunca en mi vida voy a olvidar esa cara. Era el rostro de una mujer mayor, pero no vieja de edad, sino vieja de sufrimiento. Tenía los ojos muy grandes y muy tristes, y cuando me vio, abrió la boca como si fuera a gritar, pero no salió ningún sonido. Yo me quedé paralizado, sin poder moverme, sin poder respirar, sin poder hacer nada más que verla. Ella me siguió viendo por lo que me parecieron horas, aunque seguramente fueron solo segundos. Después bajó la cabeza otra vez y siguió con su rutina, como si yo no estuviera ahí. Cuando terminó y desapareció en la casa abandonada, yo corrí de regreso al rancho de mi tío, como nunca había corrido en mi vida. Llegué empapado en sudor, temblando, y con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Al día siguiente no le dije nada a mi tío sobre lo que había visto. No sabía cómo explicarle que había desobedecido su advertencia y que había ido al rancho abandonado. Además, yo mismo no estaba seguro de si lo que había visto era real o si había sido una pesadilla muy vivida. Durante todo el día traté de comportarme normal, ayudando con los trabajos del rancho, pero mi mente no podía dejar de pensar en esa mujer de blanco. Su cara triste, sus ojos grandes, la manera en que me había visto directamente. Sentía como si ella supiera algo de mí que yo mismo no sabía. Por la tarde, mientras arreglábamos una cerca, mi tío se dio cuenta de que algo me pasaba. Me preguntó si me sentía bien, si quería regresar a la ciudad antes de lo planeado. Yo le dije que no, que estaba bien, pero creo que él no me creyó. Me conocía desde chiquito y sabía cuando algo me preocupaba. Esa noche, a pesar de todo lo que había pasado, no pude evitar quedarme despierto esperando a que apareciera la luz. Como a las 2 de la mañana, ahí estaba otra vez. Desde mi ventana podía ver a la mujer de blanco haciendo el mismo recorrido de siempre. Esta vez no salí de la casa, pero me quedé pegado al vidrio, tratando de entender qué era lo que buscaba con tanta desesperación. Al 4.º día de estar viendo esto, mi tío me agarró desayunando y se sentó frente a mí con cara muy seria. Me dijo que tenía que contarme la historia completa de doña Remedios, porque se había dado cuenta de que algo me tenía muy preocupado y sospechaba que tenía que ver con el rancho de al lado.
Me contó que doña Remedios había sido la dueña de ese rancho hace como 40 años. Era una mujer muy especial. Conocía de hierbas y remedios. Y la gente de todos los pueblos cercanos venía a buscarla cuando alguien se enfermaba. Era buena persona, siempre ayudaba a quien se lo pedía. Nunca cobraba por sus servicios. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando llegó al pueblo un padre muy joven, muy estricto, que venía de la ciudad. Este padre comenzó a decir que lo que hacía doña Remedios era cosa del demonio, que sus remedios eran brujería y que la gente no debía acercarse a ella. Al principio nadie le hizo caso, porque todos conocían a doña Remedios y sabían que era buena. Sin embargo, poco a poco el padre fue convenciendo a algunas personas. Empezó a decir que todas las desgracias del pueblo eran culpa de doña Remedios, que ella había hecho pactos extraños para tener sus poderes. La gente que antes la buscaba para curarse, ahora le tenía miedo. La situación se puso muy fea cuando empezaron a desaparecer algunos animales de los ranchos cercanos, vacas, caballos, cabras. Todos aparecían después de varios días, pero muy enfermos, como si hubieran estado perdidos en el monte. El padre dijo que esto era obra de doña Remedios, que ella estaba usando a los animales para hacer sus trabajos de brujería. Mi tío me contó que él nunca había creído esas historias. Conocía a doña Remedios desde hacía años y sabía que era incapaz de hacerle daño a cualquier ser vivo. Pero la gente del pueblo estaba muy alterada, muy asustada, y comenzaron a planear algo contra ella. Una noche, un grupo de hombres del pueblo fue al rancho de doña Remedios. Mi tío no estuvo ahí, pero después se enteró de lo que había pasado. Fueron a exigirle que se fuera del pueblo, que dejara de hacer sus brujerías y que nunca regresara. Doña Remedios les dijo que ella no había hecho nada malo, que solo trataba de ayudar a la gente, pero ellos no le creyeron. Los hombres le dieron 3 días para que se fuera. Le dijeron que si no se iba por las buenas, la iban a sacar por las malas. Doña Remedios les pidió que por favor le dieran más tiempo, porque tenía algo muy importante enterrado en su rancho, algo que no podía dejar atrás. Pero ellos no quisieron escucharla. Al tercer día, cuando fueron a verificar si doña Remedios se había ido, encontraron el rancho abandonado. Ella no estaba por ningún lado, pero tampoco se había llevado sus cosas. Todo estaba tal y como lo había dejado, como si hubiera desaparecido de la nada. Pasaron los días, las semanas, los meses y doña Remedios nunca regresó. La gente del pueblo pensó que por fin se habían librado de ella, pero entonces empezaron los avistamientos. Primero fue don Jacinto, un señor que vivía cerca del rancho abandonado. Dijo que había visto una luz que se movía por las noches en el patio de doña Remedios. Después fue doña María, que juraba haber visto a una mujer de blanco caminando entre los árboles. Luego fueron más personas, todas contando la misma historia. Mi tío me explicó que durante todos estos años, desde que doña Remedios desapareció, la gente había seguido viendo la luz y a la mujer de blanco. Siempre hacía lo mismo. Iba de la casa al árbol grande del patio, daba vueltas y regresaba, como si estuviera buscando algo que había perdido. Cuando mi tío terminó de contarme la historia, yo ya no pude seguir callado. Le conté que había visto la luz, que había ido al rancho abandonado y que había visto a doña Remedios con mis propios ojos. Le describí exactamente cómo era, cómo se veía y cómo me había mirado. Mi tío se puso muy pálido cuando le conté todo esto. Me dijo que muy pocas personas habían logrado ver a doña Remedios tan claramente como yo la había visto. Me preguntó si ella me había dicho algo, si había tratado de comunicarse conmigo de alguna manera. Le dije que no, que solo me había visto y después había seguido con su rutina. Pero mi tío se quedó pensativo y me dijo algo que me preocupó mucho. Roberto, si doña Remedios te vio y no se fue, es porque necesita algo de ti. Ella no se aparece a cualquiera, solo a las personas que pueden ayudarla. Le pregunté qué quería decir con eso. ¿Qué era lo que doña Remedios podía necesitar de mí? Mi tío me explicó que según lo que había escuchado a lo largo de los años, ella seguía buscando algo que había enterrado antes de desaparecer, algo muy importante para ella, tan importante que no había podido descansar en paz sin encontrarlo. Mi tío me dijo que si doña Remedios me había visto y no había huido, significaba que yo tenía que ayudarla a encontrar lo que estaba buscando. Me advirtió que si no lo hacía, ella podría empezar a aparecérseme más seguido. Podría seguirme incluso cuando me fuera del rancho. Esa noche, por primera vez desde que había llegado al rancho,
No pude dormir nada. Me quedé despierto toda la noche, pensando en lo que me había dicho mi tío, preguntándome qué era lo que doña Remedios había enterrado y por qué necesitaba mi ayuda para encontrarlo. Como a las 2 de la mañana, vi la luz aparecer otra vez, pero esta vez fue diferente. En lugar de hacer su recorrido normal, la luz se quedó parada justo debajo del árbol grande, como esperando algo. Me quedé viendo desde mi ventana, y después de varios minutos, la luz empezó a moverse muy lentamente hacia la casa de mi tío. Sentí un frío horrible cuando me di cuenta de que doña Remedios venía hacia nosotros. La luz se movía muy despacio pero constante, acercándose cada vez más a la casa. Yo estaba pegado a la ventana sin poder moverme, viendo cómo esa figura brillante atravesaba el patio de mi tío. Cuando llegó hasta la puerta principal, se detuvo. Por varios minutos no pasó nada. La luz simplemente estaba ahí, parada frente a la puerta. Yo podía escuchar mi corazón latiendo, tan fuerte que pensé que se iba a despertar mi tío, pero él seguía durmiendo en su cuarto, sin saber lo que estaba pasando. De repente empezaron los golpes en la puerta. No eran golpes fuertes ni desesperados, eran suaves, como si alguien estuviera tocando con los nudillos muy delicadamente. Toc, toc, toc. 3 golpes, una pausa, y otros 3 golpes. Mi tío se despertó inmediatamente. Lo escuché levantarse de su cama y caminar hacia la sala. Yo salí de mi cuarto y lo encontré parado frente a la puerta, pero sin abrirla. Estaba muy serio, muy pálido y tenía las manos temblando. Los golpes siguieron. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc. Siempre el mismo patrón, siempre con la misma suavidad. Mi tío me vio y me hizo una seña para que me acercara. Me habló en voz muy baja, casi susurrando. «Es ella», me dijo. «Es doña Remedios. Nunca había venido hasta acá. Algo debe necesitar muy urgentemente». Le pregunté qué debíamos hacer, si debíamos abrir la puerta. Mi tío se quedó pensando un momento y después me dijo que sí, que teníamos que escuchar lo que ella quería decirnos, pero que no debíamos dejarla entrar a la casa. Mi tío abrió la puerta muy lentamente. Ahí estaba doña Remedios, exactamente como yo la había visto en el rancho abandonado. Su vestido blanco, su pelo largo y blanco, y esa luz que la rodeaba como si fuera un ángel. Pero su cara seguía siendo la misma cara triste, la misma expresión de sufrimiento que no se le quitaba. Cuando vio que habíamos abierto la puerta, doña Remedios nos miró a los dos, primero a mi tío, después a mí. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si me estuviera viendo por dentro, como si pudiera leer todos mis pensamientos. Entonces habló. Su voz era muy suave, pero se escuchaba como si viniera de muy lejos, como un eco. «Aurelio», le dijo a mi tío, «necesito que me ayuden». «He estado buscando durante tantos años, pero no puedo encontrarlo sola». Mi tío le preguntó qué era lo que estaba buscando. Doña Remedios cerró los ojos un momento, como si le doliera recordar. Después nos explicó que antes de desaparecer, había enterrado una caja debajo del árbol grande de su rancho. En esa caja estaban todas las recetas de sus remedios, las hierbas que había recolectado durante años, y algo más muy importante. «Mi nieta», nos dijo. «Mi nieta está muy enferma en un pueblo muy lejos de aquí. Los doctores no saben qué tiene, no la pueden curar, pero yo sé qué medicina necesita, y esa medicina está en mi caja. Si no la encuentra pronto, ella va a...». No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. Doña Remedios tenía una nieta que estaba muy mal, y la única manera de salvarla era encontrando esa caja enterrada. Le preguntamos por qué no había podido encontrarla ella sola, si sabía dónde la había enterrado. Doña Remedios nos explicó que cuando la enterró, había cavado durante la noche, muy asustada por lo que le iba a pasar. No había puesto mucha atención a las referencias, solo sabía que era cerca del árbol grande, pero había muchos lugares posibles. Además nos dijo algo que me puso los pelos de punta. Desde que había desaparecido, ella no podía tocar las cosas del mundo de los vivos. Podía ver, podía caminar, podía hablar, pero no podía mover la tierra, no podía cavar, no podía abrir la caja aunque la encontrara. Por eso necesito ayuda, nos dijo. Necesito que alguien que todavía esté vivo cabe por mí, que busque hasta encontrar la caja. Mi tío y yo nos vimos. Era una situación muy extraña, muy difícil de entender, pero la desesperación en los ojos de doña Remedios era tan real, tan fuerte, que no podíamos dudar de que estaba diciendo la verdad. Mi tío le preguntó por qué nos había elegido a nosotros. Doña Remedios me señaló a mí y dijo, «Él puede verme claramente. Eso significa que tiene un don especial.
Y tú, Aurelio, siempre fuiste bueno conmigo, nunca me juzgaste como los demás. Le dijimos que sí la íbamos a ayudar, pero que tendría que ser al día siguiente, cuando hubiera luz del sol. Doña Remedios asintió y nos agradeció. Después nos dijo algo más. Tienen que darse prisa. Mi nieta no puede esperar mucho tiempo más. Cada día que pasa está peor. Antes de irse, doña Remedios se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. No sentí nada físicamente, pero fue como si una corriente muy fría me atravesara todo el cuerpo. Me dijo: gracias, Roberto. Tu corazón es bueno, por eso puedes ayudarme. Después se fue, caminando lentamente de regreso hacia el rancho abandonado. La vimos alejarse hasta que su luz desapareció entre los árboles. Mi tío y yo nos quedamos despiertos el resto de la noche, hablando sobre lo que había pasado. Él me contó que en todos los años que llevaba viviendo en el rancho, nunca había visto a doña Remedios tan de cerca. Nunca había hablado con ella. Me dijo que lo que había pasado esa noche era muy especial, muy raro. Al día siguiente, muy temprano, mi tío y yo fuimos al rancho abandonado. Llevamos palas, picos y una varilla de metal para tantear la tierra. El árbol grande estaba en el centro del patio, y alrededor de él había mucho espacio donde podría estar enterrada la caja. Empezamos a buscar siguiendo un patrón. Tanteábamos la tierra con la varilla, buscando algún lugar que sonara diferente, que se sintiera menos compacto. Era un trabajo muy cansado, especialmente con el calor que hacía. Después de varias horas sin encontrar nada, empecé a desanimarme. El área alrededor del árbol era muy grande, y podríamos estar cavando durante días sin encontrar la caja. Pero mi tío me dijo que no nos diéramos por vencidos, que doña Remedios estaba contando con nosotros. Como a las 2 de la tarde, cuando ya estábamos muy cansados y con ganas de regresar a casa para almorzar, la varilla tocó algo duro. Estaba como a 1 metro del tronco del árbol, hacia el lado que daba al norte. Empezamos a cavar con mucho cuidado en ese lugar. A unos 50 centímetros de profundidad, encontramos una caja de metal, no muy grande pero muy pesada. Estaba envuelta en una tela que ya estaba muy deteriorada por todos los años que había pasado enterrada. Cuando la sacamos de la tierra, los dos sentimos una emoción muy grande. Abrimos la caja ahí mismo. Adentro había muchos frasquitos con hierbas secas, papeles con recetas escritas a mano, y en el fondo, envuelto en una tela más fina, había un retrato muy antiguo de una niña pequeña. Era una foto en blanco y negro muy vieja, pero se podía ver que la niña tenía unos ojos muy bonitos y una sonrisa muy dulce. Mi tío tomó el retrato y lo vio con mucho cuidado. Me dijo que seguramente era la nieta de doña Remedios cuando era pequeña. En la parte de atrás del retrato había, escrito con letra muy delicada: para mi abuela querida, con todo mi amor, María Elena. Cuando estábamos viendo el contenido de la caja, sentimos una presencia detrás de nosotros. Volteamos y ahí estaba doña Remedios, pero ahora se veía diferente. Ya no tenía esa expresión tan triste, y la luz que la rodeaba era más suave, más cálida. Gracias, nos dijo. Muchas gracias por ayudarme. Ya puedo irme tranquila a cuidar a mi nieta. Le preguntamos cómo íbamos a hacer para llevarle la medicina a su nieta, si ella ya no estaba en este mundo. Doña Remedios sonrió, y fue la primera vez que la vimos sonreír. Ustedes ya hicieron su parte, nos dijo. El resto lo haré yo. Ahora que tengo lo que necesitaba, puedo llegar hasta donde está María Elena. Doña Remedios se acercó a la caja y, aunque antes nos había dicho que no podía tocar las cosas del mundo de los vivos, esta vez sí pudo. Tomó algunos de los frasquitos y el retrato de su nieta. Todo lo que tocó empezó a brillar con la misma luz que ella tenía. Esto es todo lo que necesito, nos dijo. Que Dios los bendiga por su bondad. Después se comenzó a alejar, pero no hacia la casa abandonada como siempre hacía. Esta vez caminó hacia el cerro, hacia arriba, y mientras caminaba, su figura se iba haciendo más y más brillante, hasta que desapareció completamente. Mi tío y yo nos quedamos ahí parados, viendo hacia donde había desaparecido doña Remedios, sin poder creer todo lo que había pasado. Nos quedamos con el resto de las cosas de la caja, todas las recetas y hierbas que ella no había necesitado llevar. Esa noche, por primera vez desde que había llegado al rancho, no hubo ninguna luz en el rancho abandonado. Todo estaba completamente oscuro y silencioso. Era como si doña Remedios por fin hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante tantos años.
Mi tío y yo decidimos que era mejor no contarle a nadie lo que había pasado. Sabíamos que la gente del pueblo no nos iba a creer, y además sentíamos que era algo muy privado, muy personal entre nosotros y doña Remedios. Los siguientes días fueron muy tranquilos. Seguíamos con los trabajos normales del rancho, pero yo notaba que mi tío estaba diferente, más pensativo. Una tarde me dijo que se sentía muy bien por haber podido ayudar a doña Remedios, que durante todos estos años se había sentido mal, por no haber hecho nada para defenderla, cuando la gente del pueblo la acusó. Una semana después de todo lo que había pasado, llegó al rancho un señor mayor, que venía de un pueblo que estaba como a 5 horas de ahí. Dijo que se llamaba Don Esteban y que era el compadre de doña Remedios. Había venido porque había escuchado rumores de que alguien había visto a doña Remedios por esa zona. Mi tío y yo nos vimos sin saber qué responder, pero don Esteban siguió hablando y nos contó algo que nos dejó helados. Nos dijo que la nieta de doña Remedios, que se llamaba María Elena, había estado muy enferma durante meses, tan enferma que los doctores ya habían perdido las esperanzas. Pero hace exactamente una semana, nos dijo don Esteban, María Elena despertó una mañana completamente curada. Los doctores no pueden explicar qué pasó. Dicen que es un milagro. Ella dice que soñó con su abuela, que su abuela le llevó una medicina muy especial y que cuando despertó ya se sentía bien. Mi tío y yo nos quedamos sin palabras. Sabíamos exactamente qué había pasado, pero no podíamos decírselo a don Esteban. Él siguió contando que María Elena había descrito a su abuela exactamente como era doña Remedios, aunque la niña nunca la había conocido en persona. Don Esteban nos preguntó si nosotros habíamos visto algo extraño en los últimos días, si habíamos notado alguna presencia en el rancho abandonado. Mi tío le dijo que no, que todo había estado muy tranquilo, y yo asentí sin decir nada. Antes de irse, don Esteban nos contó algo más que nos confirmó que todo lo que habíamos vivido había sido real. Nos dijo que María Elena tenía ahora en su poder algunas hierbas muy raras que su abuela le había dado en el sueño. Hierbas que los doctores nunca habían visto antes, pero que olían exactamente igual que las medicinas que doña Remedios preparaba cuando estaba viva. Después de que don Esteban se fue, mi tío y yo sacamos la caja que habíamos encontrado y comparamos las hierbas que habían quedado con la descripción que él nos había dado de las que tenía María Elena. Eran exactamente iguales. Esa noche, mi tío me contó más historias sobre doña Remedios, pero ahora eran historias diferentes. Me contó sobre todas las personas que ella había curado, sobre las veces que había ayudado a mujeres que no podían tener hijos, sobre los niños que había salvado de enfermedades muy graves. Me dijo que ahora entendía por qué doña Remedios había estado vagando durante tantos años. No era porque estuviera atrapada en este mundo, sino porque no podía descansar, sabiendo que su nieta estaba enferma y que ella tenía la medicina que la podía curar. Mi tío también me explicó algo que me hizo sentir muy especial. Me dijo que no cualquier persona podía ver a doña Remedios como yo la había visto. Según él, solo las personas que tienen un corazón muy puro, que no juzgan a los demás sin conocerlos, pueden ver a los espíritus que necesitan ayuda. Me quedé en el rancho 2 semanas más. Durante ese tiempo, todas las noches iba a la ventana para ver si aparecía alguna luz en el rancho abandonado, pero nunca volvió a pasar nada. Era como si doña Remedios finalmente hubiera podido descansar en paz. El día que me fui de regreso a Guadalajara, mi tío me regaló uno de los frasquitos de hierbas que habían quedado en la caja de doña Remedios. Me dijo que lo guardara siempre conmigo, que las hierbas de doña Remedios tenían un poder especial para proteger a las personas buenas. Cuando llegué a la ciudad, traté de volver a mi vida normal, pero ya no era lo mismo. Había vivido algo tan extraordinario, tan difícil de explicar, que me cambió para siempre. Ya no veía el mundo de la misma manera que antes. Durante los siguientes meses, varias veces pensé en contarle a alguien lo que me había pasado, pero siempre decidía que era mejor guardármelo. Sabía que la gente me iba a mirar raro, que iban a pensar que me había vuelto loco o que me había inventado todo. Pero un año después algo pasó que me confirmó una vez más que todo había sido real. Mi tío me llamó para contarme que don Esteban había vuelto al rancho. Esta vez venía con muy buenas noticias. María Elena se había casado y estaba esperando su primer bebé. Don Esteban le contó a mi tío que María Elena siempre hablaba de su abuela, que decía que había sentido su presencia el día que se curó y que desde entonces
Se sentía protegida por ella. También le contó que María Elena había decidido estudiar para ser curandera, igual que su abuela, para poder ayudar a otras personas que estuvieran enfermas. Esto me llenó de mucha alegría, porque significaba que el sacrificio de Doña Remedios había valido la pena. No solo había salvado a su nieta, sino que había inspirado a continuar con su trabajo de ayudar a los demás. 2 años después de todo esto, volví al rancho San Miguel para visitar a mi tío. El lugar seguía igual de hermoso que siempre, pero ahora tenía un sentimiento diferente, más tranquilo, más en paz. Una tarde, mi tío y yo caminamos hasta el rancho abandonado. La maleza había crecido mucho más, y las construcciones estaban más deterioradas, pero el árbol grande seguía ahí, fuerte y majestuoso. Mi tío me contó que desde aquella noche, nunca había vuelto a ver ninguna luz extraña, nunca había vuelto a sentir ninguna presencia. Era como si el lugar por fin estuviera en calma. Mientras estábamos ahí parados, recordando todo lo que había pasado, sentí una brisa muy suave que me acarició la cara. No había viento ese día, pero esa brisa se sentía cálida y reconfortante, como un abrazo. Mi tío la sintió también, y me vio con una sonrisa. «Es ella», me dijo. «Es Doña Remedios que nos está dando las gracias otra vez». Nos quedamos ahí unos minutos más, disfrutando de esa sensación de paz y tranquilidad. Después regresamos a la casa, sabiendo que habíamos sido parte de algo muy especial, algo que muy pocas personas tienen la oportunidad de vivir. Hasta el día de hoy, 5 años después de todo esto, yo sigo guardando el frasquito de hierbas que me dio mi tío. Lo tengo en mi buró junto a mi cama, y cada vez que lo veo me acuerdo de Doña Remedios, de su cara triste que se volvió feliz cuando por fin pudo ayudar a su nieta. Esta historia me enseñó algo muy importante, que no siempre debemos juzgar a las personas por lo que otros dicen de ellas. Doña Remedios nunca fue una bruja mala, nunca hizo daño a nadie, era simplemente una mujer buena que tenía un don especial para curar, y que fue víctima de la ignorancia y el miedo de la gente. También me enseñó que el amor de una abuela por su nieta puede ser tan fuerte que ni siquiera la muerte puede detenerlo. Doña Remedios estuvo dispuesta a vagar durante años, buscando desesperadamente la manera de salvar a María Elena, hasta que por fin encontró a alguien que la pudiera ayudar. Ahora, cada vez que escucho historias de brujas o aparecidos, no las descarto inmediatamente como antes. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que van más allá de lo que podemos ver y tocar. Y si algún día me vuelve a pasar algo parecido, si me encuentro con algún espíritu que necesite ayuda, espero tener el valor y la bondad necesarios para ayudarlo, igual que hice con Doña Remedios, porque al final, todos merecemos encontrar la paz, sin importar de qué lado de la vida estemos. Siempre he sentido una conexión especial con la naturaleza, especialmente con los bosques. Quizás es porque crecí cerca de uno, un lugar donde solía jugar y explorar. Sin embargo, nunca imaginé que un simple paseo por el bosque podría llevarme a una experiencia tan aterradora. Mi nombre es Lucas, y esta es la historia de lo que me ocurrió en el bosque de Pine Hollow. Era un caluroso día de verano cuando decidí salir a caminar por el bosque. Había pasado semanas encerrado en casa, trabajando en proyectos de la universidad, y necesitaba un respiro. Recogí mi mochila, metí una botella de agua y un par de bocadillos, y me dirigí hacia el sendero que llevaba al corazón del bosque. Las hojas crujían bajo mis pies mientras avanzaba, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Todo parecía perfecto. A medida que profundizaba en el bosque, la luz del sol se filtraba entre las ramas, creando un hermoso juego de sombras y luces en el suelo. El aroma a tierra húmeda y pinos frescos me envolvía, y me sentía cada vez más relajado. Sin embargo, a medida que me adentraba en el bosque, noté que el ambiente cambiaba. Los sonidos de la naturaleza comenzaron a desvanecerse, y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Tal vez debería volver, pensé, pero la curiosidad me empujó a seguir adelante. Caminé durante un rato más, y de repente, me encontré frente a un claro. Era un lugar hermoso, rodeado de altos árboles que parecían tocar el cielo.
En el centro, había un pequeño estanque, y el agua reflejaba la luz del sol como un espejo. Me senté en una roca cerca del agua, disfrutando de la tranquilidad. Sin embargo, después de unos minutos, empecé a sentir una extraña sensación. Era como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La inquietud creció en mi interior, y decidí que era hora de regresar. Mientras me levantaba, escuché un susurro, tan suave que casi no lo percibí. «Lucas», me congelé. «¿Hola?», llamé, pero solo el eco de mi voz respondió. La sensación de ser observado se intensificó, como si el bosque entero estuviera conteniéndose la respiración. Aceleré el paso, sintiendo que cada sombra a mi alrededor parecía moverse con vida propia. Caminé de regreso por el sendero que había tomado, pero todo se sentía diferente. Las sombras eran más profundas, y el aire estaba cargado de una tensión extraña. Pasaron unos minutos, y cuando creí que había recorrido suficiente camino, me detuve para tomar un trago de agua. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, esta vez más claro. «Lucas, ven». El miedo se apoderó de mí. La voz era suave, casi melodiosa, pero había algo inquietante en ella. Era como si me llamara, como si el bosque entero estuviera intentando guiarme a un lugar que no debía ir. Sin pensarlo, comencé a caminar en la dirección de la voz. Cada paso que daba, el murmullo se hacía más fuerte, y la curiosidad luchaba contra el miedo que sentía. Finalmente, llegué a un lugar donde el sendero se dividía. La voz parecía venir de la derecha, un camino menos transitado, cubierto de hojas y ramas. Miré hacia atrás, dudando si debía seguir adelante, pero la curiosidad me empujó. Al dar el paso, las sombras parecieron cerrarse a mi alrededor, y el aire se volvió más frío. Caminé por el sendero durante lo que me pareció una eternidad, y las sombras crecían más densas a medida que avanzaba. El susurro se convirtió en un canto. Era una melodía suave, pero había algo en ella que me daba escalofríos. Justo cuando creí que iba a dar la vuelta, llegué a otro claro. Esta vez era diferente. El ambiente era más sombrío, y el aire parecía pesado. En el centro del claro había un viejo árbol, enorme y retorcido, con ramas que se extendían como garras hacia el cielo. Algo en ese árbol me atraía. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Las raíces se extendían por el suelo como serpientes, y en la base del árbol había algo brillante. Me agaché para verlo mejor. Era un objeto, algo que parecía un amuleto. Cuando lo toqué, una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Al alzar la vista, vi que las sombras a mi alrededor se movían de manera extraña. Las ramas del árbol parecían oscilar, como si una brisa invisible soplara a través de ellas. «Lucas», volvió a susurrar la voz, esta vez más intensa. «Tómalo». No sabía qué hacer. El miedo me inundaba, pero había algo hipnótico sobre el objeto. Sin poder evitarlo, lo levanté. En ese instante, el canto se detuvo, y un silencio aterrador llenó el aire. Las sombras se detuvieron, y el bosque pareció contener la respiración. Fue entonces cuando comprendí que había cometido un error. El amuleto vibró en mi mano, y de repente, el bosque cobró vida. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, y el viento se volvió un torbellino. Sentí que algo oscuro y antiguo despertaba, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. «Devuélvelo», gritó una voz profunda resonando en mi mente. El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo, arrojé el amuleto de vuelta al suelo. Al instante, el viento se calmó y las sombras retrocedieron. Sin embargo, un profundo eco resonó a través del bosque. «Lucas, ahora eres parte de nosotros». El eco de esa advertencia resonó en mi mente mientras me quedaba paralizado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué quería decir con que ahora era parte de ellos? La sensación de peligro se intensificó, y la urgencia de salir de aquel lugar me golpeó con fuerza. Sin pensar en las consecuencias, comencé a correr, tratando de regresar por el sendero que había tomado al llegar. Sin embargo,
El bosque parecía haberse transformado. Las sombras danzaban a mi alrededor, y los árboles, que antes me parecían familiares, ahora se veían diferentes, más amenazantes. Las ramas se extendían como brazos intentando atraparme, y el murmullo del viento sonaba como risas burlonas. Cada paso que daba era un desafío. El suelo parecía moverse bajo mis pies, como si el bosque mismo intentara impedir mi escape. Corrí sin mirar atrás, pero el susurro seguía persiguiéndome. Lucas, no puedes irte. La voz se deslizó entre los árboles, y sentí que el aire se volvía más frío a mi alrededor. Mi mente estaba en alerta máxima, tratando de encontrar una manera de salir de aquel lugar. A medida que avanzaba, el sendero se volvía cada vez más confuso, y las sombras parecían moverse, formando caminos que no había visto antes. Finalmente, llegué a un claro, pero no era el mismo donde había encontrado el amuleto. Era un lugar extraño, oscuro y lleno de niebla. No podía ver el cielo, solo un manto gris que cubría todo. En el centro del claro, había una fogata apagada, y alrededor, figuras vagas se movían en la penumbra. Me detuve en seco, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. «Bienvenido, Lucas», dijo una de las figuras, una mujer de aspecto etéreo con ojos que brillaban en la oscuridad. «Nos has traído algo especial». Su voz era suave, pero había un tono amenazante que me heló la sangre. «Eres parte de nosotros ahora, y deberías estar agradecido». «¿Parte de ustedes? ¿Qué significa eso?», pregunté intentando mantener la calma. En mi interior, sabía que debía salir de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. La mujer sonrió, y las otras figuras comenzaron a acercarse, sus rostros vagamente iluminados por una luz que no podía identificar. «Este bosque guarda secretos, Lucas», continuó ella. «Secretos que solo aquellos que han sido elegidos pueden conocer. Has despertado algo que llevaba dormido, y ahora eres parte de nuestra historia». Sentí que la desesperación me invadía. No quiero ser parte de nada, solo quiero volver a casa. La mujer dio un paso adelante, su rostro ahora visible. Tenía una belleza inquietante, pero en sus ojos había una profundidad oscura que me aterrorizaba. «No puedes irte, Lucas. Has tomado algo que no te pertenecía y ahora debes pagar el precio. Pero no te preocupes, no será doloroso. Solo necesitas aceptar lo que eres». Las sombras se agolpaban a mi alrededor, y el aire se volvió denso. Podía sentir su presencia, como si el bosque entero estuviera observándome. «¿Qué es lo que soy?», pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. La mujer sonrió nuevamente, pero había un aire de tristeza en su mirada. «Eres un guardián ahora, Lucas. Has sido elegido para proteger los secretos del bosque. La vida y la muerte están entrelazadas en este lugar, y tú tienes el poder de decidir quién entra y quién sale». Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mezclando miedo y confusión. «No entiendo, no quiero esto. Es demasiado tarde para rechazarlo», dijo la mujer, y en ese instante sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, y el aire vibraba con un poder antiguo. «Acepta tu destino, Lucas. El bosque te necesita». La presión se intensificó y de repente, todo se volvió oscuro. Me sentí arrastrado a un abismo, y un grito ahogado emergió de mi garganta. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré de pie nuevamente en el claro, pero todo era diferente. Las figuras habían desaparecido y el claro estaba envuelto en una atmósfera pesada, casi palpable. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. La conexión con el bosque era más intensa, como si pudiera sentir cada hoja, cada susurro del viento. Pero también había un peso, una responsabilidad que no sabía cómo enfrentar. Comencé a caminar de nuevo por el sendero, pero esta vez el bosque parecía reaccionar a mi presencia. Las ramas se movían, y el suelo vibraba bajo mis pies. Podía escuchar susurros que hablaban sobre mí, y la melodía de aquel canto parecía resonar en mi mente. «Lucas, guardián del bosque». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo.
No sabía qué había desatado, pero estaba claro que mi vida había cambiado para siempre. Mientras avanzaba, me di cuenta de que tenía que descubrir qué significaba ser un guardián. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué secretos oscurecidos por el tiempo debía proteger? A medida que el sol comenzaba a ponerse, el bosque se llenó de una luz tenue. Sabía que debía encontrar respuestas antes de que la oscuridad se apoderara de todo. Pero el tiempo se estaba acabando, y cada paso que daba me llevaba más profundo en un misterio del que no podía escapar. El eco de las voces aún resonaba en mi mente. Lucas, el guardián. Pero mientras el sol se ocultaba, también sentía que algo más se despertaba en las sombras, algo que había estado esperando mi llegada. Con cada paso que daba, el miedo se entrelazaba con la curiosidad. El bosque, una vez familiar, se había convertido en un laberinto de sombras y secretos. Las hojas susurraban a mi alrededor, como si quisieran advertirme de los peligros que acechaban en la penumbra. Sabía que debía encontrar respuestas, pero el verdadero desafío era enfrentar lo que había despertado en mí. Mientras caminaba, el aire se volvió más frío, y el cielo se cubrió con nubes oscuras. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El susurro de las voces se convirtió en un murmullo casi ensordecedor, y cada vez que giraba la cabeza, parecía que las sombras se movían más rápido, como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en el corazón del bosque, una luz parpadeaba. Era tenue, pero había algo hipnótico en ella. Sin pensarlo, me dirigí hacia esa luz, sintiendo que me llamaba. A medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante, revelando un pequeño altar de piedras cubierto de musgo. En el centro había un objeto que me era familiar, el amuleto que había arrojado al suelo. El amuleto brillaba con un resplandor azul, y sentí una atracción irresistible hacia él. Lucas, volvió a susurrar la voz. Devuélvenos lo que nos pertenece. La melodía del canto resonaba en mi mente, envolviéndome en una sensación de poder y miedo a la vez. No sabía si debía tocarlo nuevamente, pero la curiosidad me superó. Extendí la mano y, al tocar el amuleto, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Las visiones comenzaron a asaltarme, imágenes de momentos pasados en el bosque, de personas que habían estado aquí antes que yo. Vi sus rostros, escuché sus risas, pero también sentí su dolor y su tristeza. «Eres uno de nosotros», dijo una voz profunda resonando en mi interior. «Eres el guardián que hemos estado esperando. Tienes el poder de proteger este lugar, de mantenerlo a salvo de aquellos que buscan dañarlo». El miedo se apoderó de mí. ¿Proteger? ¿A quién? No había elegido este destino. Pero a medida que absorbía las visiones, comprendí que el bosque había sido testigo de muchas historias, algunas hermosas, otras trágicas. Y ahora, era mi responsabilidad asegurarnos de que esas historias no se olvidaran. De repente, el claro se oscureció, y las sombras comenzaron a moverse en mi dirección. Sentí que la energía del amuleto se intensificaba, como si me estuviera otorgando fuerza. «Lucas», susurraron las voces, esta vez con urgencia. «Defiende el bosque, defiende lo que es tuyo». Sin pensarlo, levanté el amuleto hacia las sombras. Una luz brillante estalló desde él, y las sombras se detuvieron, como si fueran repelidas por una fuerza invisible. «¡No!», gritaron, pero su voz se desvaneció en el aire. Las figuras sombrías comenzaron a retroceder, y el bosque cobró vida una vez más. «¿Qué son ellos?», pregunté sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. «¿Por qué intentan entrar aquí?». «Son almas perdidas», explicó una voz suave, la misma que había escuchado antes. «Buscan venganza, buscan regresar a la vida. Pero este bosque tiene sus reglas, y tú las has aceptado. Ahora debes protegerlo de su deseo de escapar». Las sombras comenzaron a formar figuras inquietantes, rostros distorsionados que se acercaban lentamente hacia mí. Con el amuleto en mano, sentí una nueva determinación. «No permitiré que lastimen este lugar», grité,
canalizando la energía del amuleto. La luz brilló con más intensidad y los rostros se torcieron en expresiones de miedo. «Retírense», ordené, sintiendo el poder fluir a través de mí. «Este bosque no les pertenece, vuelvan a donde pertenecen». Las sombras comenzaron a desvanecerse y una calma inusual se apoderó del claro. La luz del amuleto iluminó el lugar, ahuyentando la oscuridad. «Has elegido bien, Lucas», resonó la voz. «Eres un verdadero guardián». Respiré hondo, sintiendo que el peso de la responsabilidad aún pesaba en mis hombros. Pero también había una nueva claridad en mi mente. Había entendido que mi papel era crucial, que el bosque necesitaba un protector. «¿Y ahora qué debo hacer?», pregunté, sintiendo que la conexión con el lugar se hacía más fuerte. «Debes seguir explorando, Lucas. Hay más secretos por descubrir y más almas que proteger. Este bosque siempre estará contigo, y tú siempre estarás con él». Con esas palabras resonando en mi mente, empecé a caminar de regreso por el sendero. Sabía que había mucho que aprender y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero, de alguna manera, encontré consuelo en eso. El bosque ya no era solo un lugar de juegos y aventuras para mí, ahora era un hogar y una responsabilidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse y la luz dorada iluminaba los árboles, me sentí en paz. El bosque de Pine Hollow había aceptado mi presencia, y yo había aceptado mi destino. A partir de ese día, me dedicaría a cuidar lo que había aprendido a amar y a proteger, convirtiéndome en el guardián que el bosque necesitaba.